Si hago memoria, todo comenzó un día cualquiera. El abuelo estaba contando una anécdota de cuando sirvió en la milicia a mi mamá, quien ya se las sabía de memoria, pero nunca se negaba a escucharlas. Papá estaba arreglando una gota que salía debajo del fregadero, y yo tiraba mi pelota preferida de un lado a otro. Un fuerte y agudo sonido provino de la televisión, y todos voltearon en su dirección. La pantalla plana centellaba rojo y amarillo muy rápidamente. Letras grandes y llamativas aparecieron y todos se aglomeraron en la sala como hipnotizados. Al parecer había un nuevo virus que amenazaba con una nueva pandemia. Mamá comenzó a sentirse nerviosa, pero nosotros los varones estuvimos ahí para consolarla. A las pocas horas entró Jonas, regresaba de quién sabe dónde, con la mano llena de pesados libros. A pesar de eso me vio emocionado por su llegada y me lanzó la pelota al otro lado de la habitación. ¿Vieron las noticias?, dijo al poner sus libros en la mesa. Yo levanté la mirada del suelo para observar sus expresiones. La más transparente era la de mamá. Papá y el abuelo estaban preocupados, pero lo disimulaban debajo de una capa de escepticismo, mientras decían: las cosas no se van a repetir. Creo que ya aprendimos bastante con la primera. Probablemente nos encierren unos meses, hasta que desarrollen una nueva vacuna. Claro que a mí me pareció excelente la idea, pues el exterior estaba lleno de peligros para las personas que amo, así que hablé intentando quitarles las caras tan largas. Me levanté y di vueltas intentando sacarles una sonrisa, y lo logré. Inclinaron sus cabezas hacia un lado y dejaron salir sonrisas genuinas y silenciosas, de esas que me encantaban. Papá fue el primero en dejar de sonreír y preguntó: ¿y el nuevo virus no atacará a las mascotas? Entonces la mala energía se propagó por la sala. Era como si sus bocas estuvieran conectadas a unas chimeneas, y entre cada suspiro, bocanadas de negro y asfixiante humo salieran de ellos. Después de comer me fui con Jonas a su cuarto, pues tenía la cama más blanda de todos. Jonas solía tirar las cosas al suelo y entregarse a su escritorio, mirando y rayando papeles casi toda la noche, con pequeños interludios para hacer café y decirme alguna cosa. Sin embargo, hoy emanaba una energía de cansancio extremo que lo obligó a lanzarse en la cama, y obviamente yo lo seguí. Se quedó un momento con la mirada en el techo, mientras me acariciaba, hasta que finalmente habló. ¿Crees que las cosas se repitan? En ese momento no supe qué decirle, y él continuó: estos días tengo que ir a ver a Jenny, y tú tienes que ver a Princesa. Claro que mi salida tuvo que esperar, porque el cambio llegó más pronto de lo que se esperaba. Los estudios cesaron para Jonas. Mamá nunca más fue al trabajo. Papá se la pasaba todo el día enfrente de la computadora. Y bueno, el abuelo y yo nunca más fuimos al parque. Todo se podía ver desde el televisor de la casa, del que mamá nunca se apartaba. En su rostro se veía cierta desesperación al no saber lo que estaba pasando. Era como si tuviera miedo de irse a dormir y apagar el televisor, pues tenía la seguridad de que encontraría a todo el mundo envuelto en llamas al despertar. Pocas veces salíamos y nuevamente las personas se alejaban unas de otras, pero no solo el rostro tenían cubierto esta vez, sino también las manos, y algunos no escatimaban en esfuerzos, cubriéndose por completo, dando la imagen de ser unos atemorizantes muñecos inflables. Ya había notado que la comida comenzaba a ser un problema cuando dejaron de darme pollito y solo me daban una seca comida. Todos comíamos pepitas. Un día eran marrones, otro día eran blancas, negras, con arroz o harinas, pero siempre pepitas. Sabía que las cosas estaban empeorando cuando dejé de ver al abuelo en la casa. Los demás comenzaron a volverse muñecos inflables para poder visitarlo. Nunca pude ir, pero siempre les decía que le mandaba saludos, y él, cordial y educadamente como era,
me los devolvía con algún integrante de la familia. Sin embargo, el abuelo nunca volvió y la casa se hizo un poco más silenciosa. Duré un tiempo en comprender que no iba a pasar más nadie por la puerta de la entrada, en especial cuando papá trajo un jarrón que desprendía fuertemente el olor del abuelo. Sentí que éste iba a saltar del jarrón en cualquier momento, pero eso nunca pasó. El edificio comenzó a llenarse del pesado humo que exhalaban las personas. Había pasillos que me parecían intransitables por la toxicidad de estos. En la casa era mi tarea alejar tan nefastas emociones. Podía llegar a pasar todo el día haciendo distintos trucos. Era cansado, pero lo lograba. El apartamento se mantenía libre de aquel humo hasta que papá comenzó a toser. Esta vez fue distinto, pues nunca sacaron a papá del apartamento. Era como un secreto de estado su enfermedad. Todos los días mamá se llenaba la cabeza con nueva información sobre hierbas mágicas que curaban cualquier padecimiento y probaba todas y cada una de ellas. Por los crecientes síntomas, Jonas comenzó a pasar más tiempo sumergido en la computadora. Solía hablarme y preguntarme si yo sabía algo que él hiciera bien. Pues eres muy buen amigo, le respondí, y tienes la cama más suave de todas. Jonas comenzó a traer pollito de nuevo, cosa que se volvió una felicidad para todos. La verdad que papá no se veía tan enfermo como lo llegó a estar el abuelo, pues este siempre estaba reparando algo en la casa. Un día era el lavabo, otro las duchas, incluso se ponía a jugar conmigo en la sala. En la noche sentí una energía distinta. Fui al cuarto de mis padres quienes dormitaban. Me acosté al lado de papá toda esa noche, y por el alboroto y el humo que salía de los sollozos de mamá y de Jonas, supe que papá no iba a levantarse de la cama. Yo aún lo sentía, su calidez y su olor. Sabía que todavía me requería, y me quedé a su lado hasta estar seguro que ya no me necesitaba allí. A las horas llegaron unos hombres, con quienes Jonas intercambiaba unos papeles y decía: «Esto no debió pasar, esto no debió pasar». Estos hombres parecían estar impregnados en aquel humo oscuro. No venía de ellos, pero estaba pegado a sus trajes, viscoso y oscuro, como un ser de vida propia. Algunas veces parte de esa viscosidad caía de sus trajes y comenzaba a arrastrarse por el suelo, como si buscara un nuevo huésped o un nuevo lugar en donde formar su nido. Al llevarse a papá, no pude hacer más trucos. No practicaba con nadie, así que me olvidaron. Hacía ruidos para ahuyentar a los gusanos viscosos en lo que se había convertido el humo. Jonas no comprendía, cosa que me irritaba. Yo solo lo hacía por su bien y él solo me gritaba. Me llamaba loco y decía que era malo. Eso me dolía, pero nunca me rendí, pues como guardián de aquel hogar y siendo uno de los pocos varones que quedaban, tenía que protegerlos. Luego vino mamá. Ella nunca se enfermó, al menos no de lo que se llevó al abuelo y a papá. Lo de ella fue diferente. Todo se volvió especialmente difícil cuando los gusanos comenzaron a salir por debajo de la puerta de mamá. Golpeaba a esta durante horas, rasgando y hablando. Después que podía escuchar los lentos y cortos pasos de mamá hacia la puerta, mi humor mejoraba un poco hasta que se abría y podía ver cómo tenía gusanos colgando de su ropa y saliendo desde su nariz. Algunos recorrían su cuello, llegando hasta su pecho, en donde comenzaban a notarse los huesos. «No me mires así», me decía, «esto va a pasar». Me quedaba a su lado, me juntaba lo más posible a su cuerpo para llamar la atención de los gusanos. Estos se acercaban y comenzaban a subir por mi cuerpo, y cuando ya estaba lleno de ellos, me bajaba de la cama. Entonces mamá me decía: «Me siento un poco mejor, gracias, hijo». Entonces salía del cuarto y rápidamente comenzaba a dar vueltas para que salieran volando lejos de mí y de mi casa. Lamentablemente algunas personas
se querían alejar aún más de lo que ya estaban. Yo estaba muy tranquilo viendo a Princesa a través de la pantalla, pero Jonas no se veía contento. Podía notar cómo la chimenea comenzaba a encenderse lentamente, dejando escapar pequeños vestigios de su tóxica existencia. Por un momento quité la vista de Princesa para escuchar a Jonas, que decía: ¿El hijo del vecino? ¿Con el que dijiste nada de nada? No sé por qué no me sorprende. Enseguida del otro lado del monitor escuché a Jenny. Al menos a él puedo verlo en persona. Y después de ese momento, nunca más volví a ver a Princesa. No quería que Jonas se dejara invadir por los gusanos, así que inmediatamente me junté a él cuando se acostó. Me retorcí con fuerza a su lado para quitar cualquier mínimo vestigio que llamara a esas pegajosas bestias. Quédate tranquilo, me decía, me dejaron a mí, no tienes que llorar. Pero él no lo entendía y eso me frustraba. Jonas continuó diciendo: escuché de un lugar en donde la pandemia no llega. Dicen que es por el clima. No lo sé. Esa idea me ronda la cabeza, amigo. Tengo un poco de dinero ahorrado. ¿Tú qué piensas? Vámonos de aquí. Vámonos lejos de los gusanos, le respondí sin duda. Jonas también golpeaba la puerta de mamá. Todos los días y todas las noches dejaba comida y algo para tomar. Pero ella solo me abría a mí y le mandaba besos a Jonas a través de mí. Parecía estar consciente de los gusanos que se arrastraban por su piel. Pero un día salió el sol y mamá salió del cuarto. Se había bañado, cambió su ropa y peinó su cabello. Se veía hermosa. Se sentó en el sofá y los gusanos se asomaban esporádicamente por los oídos para luego ocultarse. Jonas le preparó algo de comida y ésta lo felicitó por sus florecientes dotes culinarios. Podrías conseguir trabajo en cualquier lugar con esta comida tan deliciosa, hijo mío. Los tres nos recostamos. Jonas puso una película y estuvimos juntos toda la noche. Después de ese día, mamá no volvió a levantarse de la cama. Claro, yo estuve allí para quitarle todos los gusanos que podía, pero la mayoría ya habían llegado muy profundo, se habían adaptado a la calidez de su cuerpo, disfrutaban de su dulzura y su amabilidad. Ese era su alimento preferido. Aguantó un tiempo, pero su corazón se detuvo una noche mientras tocaba mi cabeza. Su mano subía y bajaba hasta que finalmente dejó de moverse, pero yo me quedé ahí hasta que Jonas entró. Los señores de traje volvieron. Ya reconocían a Jonas desde la muerte del abuelo y de papá. Además que al entrar era lo primero que se veía en la sala, los dos jarrones que desprendían su olor. Pasamos un tiempo juntos Jonas y yo. La casa daba la impresión de ser tan grande como campos de pastoreo. Comíamos, limpiábamos y dormíamos juntos. Una noche de esas profundas, me abrazó con mucha fuerza y al día siguiente empacamos todas nuestras cosas y vendió el excedente. Todas las tardes contaba el dinero, incluso su ropa y sus libros fueron desapareciendo, pero la frustración seguía en su rostro. Finalmente empacó lo que le quedaba, llenando únicamente un bolso, toda una vida en un solo bolso. Salimos y recorrimos bastante distancia. Llegamos a lo que parecía un parque. Tenía mucho tiempo que no veía otros perros. Estaba sumamente emocionado, pero aún así no me aparté de Jonas, quien hablaba con un hombre al que le decía: no tengo el dinero suficiente para trasladarlo conmigo. No es el primer caso que vemos así, señor, no se preocupe, le respondían a Jonas, quien comenzaba a exhalar las nubes negras otra vez, pero vinieron con lágrimas. Esto es todo lo que tengo por ahora. Prometo que al llegar enviaré más. No se preocupe, haga lo que pueda. Pero si alguien desea adoptarlo, preguntó el hombre. Si son buenas personas, entréguelo.
Él puede ayudar mucho a una familia, aunque no lo crea. Tiene el poder de hacer que las penas desaparezcan. Entonces me acarició. Ve con los otros, amigo. Sé que extrañas la compañía. Yo me separé unos cuantos metros, pero me senté para verlo irse. Jonah estaba llorando y eso no me gustaba. La neblina comenzaba a envolverlo, así que hice lo que tenía que hacer. Me levanté en dos patas y comencé a dar vueltas. Tenía mucho tiempo que no lo hacía. Continuó llorando, pero con una sonrisa en el rostro. Lo más importante es que la niebla negra que lo envolvía se disipó. Mi trabajo estaba hecho y llegó el adiós. Espero que les haya gustado este primer relato. De ser así, no dejen de suscribirse al canal, ya que estaré publicando más historias como esta cada semana. No olviden regalarme un pulgar arriba y dejar sus comentarios, ya que los considero muy importantes. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.